Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la clase dedicada a tabaco. Los objetivos de esta clase son conocer algunos aspectos de la biología de la nicotina, conocer el estado epidemiológico del consumo de la nicotina en México, identificar los posibles cuadros clínicos relacionados con el uso de nicotina, identificar trastornos comórbidos primarios o secundarios relacionados con la nicotina y conocer algunos fármacos indicados para el tratamiento de la dependencia de la nicotina. Vamos a empezar con algunos aspectos de la biología. Eh, para empezar, como todos ustedes saben, hay varias vías para administrarse el tabaco y el humo del tabaco. Algunas presentaciones que no son fumadas, como esta que señalo acá, que no es nada popular en nuestro país, en algunos sí, pero tenemos los cigarrillos puros, pipas y desde luego los vapeadores o cigarrillos electrónicos que contienen derivados del tabaco, que son básicamente la nicotina. El tabaco puede ser fumado, como les decía, en una serie de formas y de todas las sustancias que contiene el humo de tabaco, la nicotina es la sustancia responsable de la dependencia. Aparte de esto, con el humo hay partículas finas, carcinógenos, monóxido de carbono y otras sustancias que, pues, de alguna u otra manera, al interactuar con el cuerpo pueden generar algún daño. Los cigarrillos, que es la forma más común en México, son los productos más adictivos por la rápida absorción pulmonar que tienen ellos y ya que llega al cerebro rápidamente, el efecto reforzador positivo pues es casi inmediato. La nicotina es la sustancia responsable de la dependencia, es la sustancia activa de la planta del tabaco, actúa en receptores nicotínicos a la acetilcolina, indirectamente va a actuar en receptores dopaminérgicos y su uso va a producir una mezcla de estimulación y relajación que para quienes no sean fumadores puede ser difícil de entender, pero va a producir una sensación placentera y al mismo tiempo de alivio. Reduce el apetito y también en los consumidores fuertes los síntomas de abstinencia para la nicotina en sí suelen ser muy molestos. La mayoría de los cigarrillos contienen 10 miligramos o más de nicotina y con cada inhalación del humo se ingieren de 1 a 2 miligramos de nicotina por cigarro, dependiendo de muchos factores, la capacidad que tenga el sujeto de fumar, la eficiencia con lo que lo haga, etcétera. Pero en promedio, en un periodo de 5 minutos, un fumador típico le da 10 fumadas a un cigarrillo encendido. Una persona que fuma alrededor de un paquete y medio, 30 cigarrillos al día, le da a su cerebro unos 300 hits, golpes diarios de nicotina. Y cada uno de estos hits, cada una de estas fumadas, pues es parte del mecanismo reforzador que hace que esta sustancia sea muy adictiva. Eh, la nicotina estimula el circuito cerebral de la recompensa, pero como decíamos, también puede tener cierto efecto relajante. La nicotina alcanza rápidamente el máximo nivel en sangre y en cerebro, ya que después de una inhalación, alrededor de 7 segundos después, ya está haciendo contacto con las neuronas. En esta gráfica, que ya me parece la habíamos visto en alguna clase, es simplemente recordar el circuito cerebral de recompensa que va de neuronas dopaminérgicas que inervan a neuronas en el núcleo accumbens y que este circuito básico es el que produce la liberación de dopamina y la sensación placentera. Bueno, en el caso de la nicotina va a actuar en receptores alfa 4 beta 2 localizados en el área tegmental ventral y al estimularlos va a producir una estimulación de las neuronas dopaminérgicas que van a producir una liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Es un mecanismo muy sencillo y como decíamos, al repetirlo continuamente, es de donde viene el efecto reforzador, ya que, por otro lado, como todos saben, no tiene un efecto psicotrópico
estimulante o depresor o alucinógeno como otras sustancias. También es muy importante entender que los efectos agudos de la nicotina pasan en pocos minutos, por lo que es necesario que el fumador repita constantemente la inhalación o encender cigarrillos para mantener el efecto placentero y evitar el síndrome de abstinencia. Todo esto, repito, es lo que le lleva a ser una de las sustancias más adictivas. Vamos a hablar algunos aspectos básicos de la epidemiología. Como ustedes saben, la encuesta de tabaco, igual que la de alcohol y drogas, de la que hemos hablado, es la ENCODAT 2016-2017. Tiene un reporte específico de tabaco y nada más recordarles que esta encuesta se hace en hogares de 12 a 65 años de edad. En esta gráfica podemos ver que del porcentaje total de la población, un pequeño porcentaje van a ser fumadores diarios. Aquí estamos viendo alrededor del 10% de los hombres, 3.1% de las mujeres. En el caso del consumo ocasional es mayor, al tener un 17% de los hombres que fuman no diariamente, pero ocasionalmente, y las mujeres también aumenta su porcentaje a un 5.6% de la población de 12 a 65 años. Si sumamos fumadores diarios y ocasionales, vemos que en México el 27% de la población fuma, son fumadores actuales, de los cuales 27% son hombres, 8.7% son mujeres, y en promedio 17.6% de la población, acercándose de una quinta parte. Como pueden ver, es mucho menor que el alcohol, que es la otra sustancia adictiva, pero también es mucho mayor que la marihuana, que es la sustancia adictiva ilegal, que le continuaría en cuanto a frecuencia. En adolescentes vemos que las frecuencias de fumadores diarios son mucho menores, pero ya encontramos un 6% de los hombres, un casi 3% de las mujeres adolescentes fumando de manera ocasional. En suma, alcanzan un 6.7% de los hombres y 3.0% de las mujeres adolescentes. En cuanto a un comparativo de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 con la ENCODAT 2016-2017, podemos ver que, podemos ver que en la encuesta 2011 hay una disminución efectiva de las personas fumadores actuales, que sería como la proporción de fumadores más recientes, los que han fumado en el último mes. Vemos cómo ese porcentaje bajó de 9.3 a 8.7 en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres subió ligeramente de un 25% a un 27%. Esto quiere decir que si bien la mayor parte de la población no es fumadora diaria, sí vemos que hay un porcentaje entre el 20 y 25%, dependiendo la población que consideremos, que puede estar fumando y que aún el uso ocasional de tabaco conlleva consecuencias a largo plazo de la salud, no nada más el consumo diario. Es obvio que a mayor dosis y mayor frecuencia de consumo hay mayores daños, pero aún en consumidores jóvenes, por ejemplo, adolescentes, puede condicionar el desarrollo de una dependencia más fuerte en la edad adulta. Los cuadros clínicos del tabaquismo, de acuerdo a la CIE-11, se encuentran categorizados en el capítulo de trastornos debidos al uso de nicotina. Son muy parecidos a los que revisamos en el caso de alcohol: episodio único de uso perjudicial, patrón perjudicial de uso de nicotina, ya sea episódico continuo, dependencia a la nicotina también con varias especificaciones, uso actual, remisión temprana total, remisión temprana parcial, remisión sostenida, y también incluye los cuadros de intoxicación por nicotina y abstinencia a la nicotina. En realidad, yo no podría ubicar así un
episodio único de uso perjudicial de nicotina que vea o haya visto en mi consulta. También el patrón perjudicial, bueno, podríamos decir que un adolescente o una mujer embarazada que fuma, aunque sea esporádicamente, y sin llegar a la dependencia, está produciendo algún tipo de perjuicio a su salud o a su desarrollo, o en el caso de la mujer embarazada, al desarrollo del feto. Pero lo que sí vamos a ver con mucha más frecuencia en el caso de la nicotina y del tabaco son cuadros de dependencia. En esta tabla podemos ver, es una tabla que habla acerca de la probabilidad acumulada para el desarrollo de dependencia con 4 sustancias: nicotina, alcohol, cannabis y cocaína. Es un estudio en población abierta, es un estudio epidemiológico, y lo que infieren en este estudio es cuántas personas que empiezan a consumir alguna de estas cuatro sustancias desarrollan un cuadro de dependencia según el DSM-4 a lo largo del tiempo, y podemos ver que la cannabis, que se encuentra en la línea inferior, pues alcanza un porcentaje de probabilidad acumulada para desarrollar dependencia del 10%. Aquí está señalado como 0.1, equivale a un 10% de los fumadores, y se mantiene bastante estable a lo largo del tiempo. En el caso del alcohol y la cocaína tienen un patrón bastante parecido, que alcanza un nivel de riesgo o probabilidad de dependencia de un 20%, este 0.2 equivale a 20%, y que también va incrementándose de manera gradual a lo largo del tiempo, alcanzando quizá un 21, 22 después de muchos años. En el caso de la nicotina, en cambio, podemos ver cómo el desarrollo de dependencia se da desde una etapa temprana de consumo, va incrementándose hasta alcanzar un riesgo acumulado a lo largo de toda la vida de cerca del 70%. Es por ello que en muchas tablas, estudios, se considera la nicotina como una de las sustancias más adictivas que hay, como pueden ver, por lo menos en relación a la cocaína, al alcohol y a la marihuana, es mucho más adictivo. Los trastornos comórbidos, en el caso de la nicotina, vemos que el DSM-4, el DSM-5, no incluye ninguna posibilidad de trastornos inducidos, es decir, secundarios al consumo de nicotina, lo cual, podríamos decir que un uso único de nicotina no generaría en la mayoría de los casos un cuadro que llamara la atención. Podría imaginarme quizá un fumador super Nobel que apenas prende su primer o segundo cigarrillo, que sintiera algo de ansiedad. Y en el caso de los pacientes que consumen de manera crónica, lo que señala esta tabla es de que no hay como un cuadro de intoxicación de nicotina o de abstinencia de nicotina que pudiéramos englobar como un trastorno secundario. Esto es según el DSM-4 y DSM-5. Sin embargo, también si vemos algunas otras estudios, no categorías diagnósticas, en este estudio que lo tienen en sus carpetas de nicotina, habla acerca de la prevalencia de nicotina, dependencia a nicotina y otros trastornos psiquiátricos. Esto también es en una población epidemiológica, es en una población abierta, y vemos como en este estudio encuentran que hasta un 54% de los pacientes que tienen algún tipo, 52.4% de los pacientes que tienen algún tipo de abuso de sustancias también va a tener un problema de dependencia a nicotina. Estos son datos de Estados Unidos. Un 34% de aquellos que tienen trastornos de abuso de alcohol va a tener adicionalmente un trastorno por dependencia a nicotina. Es decir, si nosotros atendemos a pacientes con otros trastornos de consumo de alcohol o de drogas ilegales, siempre hay que explorar tabaco porque es muy probable que también haya una dependencia al tabaco. Vemos que en este estudio, 29% de los pacientes que reportaban un
trastorno del ánimo, cerca de una tercera parte de ellos tenían dependencia a la nicotina, un 25% de los pacientes que tenían algún trastorno de ansiedad y un 27% en pacientes con un trastorno de personalidad. Evidentemente, esto va a variar mucho de qué población veamos. En una población clínica, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, es posible que haya tasas mayores de consumo por la comorbilidad que se ve, la gravedad que se ve, o pudiera ser que no, porque están en contacto con un sistema de salud, ¿no? Entonces, lo que es importante destacar a nivel epidemiológico es la alta prevalencia de comorbilidad entre los trastornos psiquiátricos, trastornos por uso de sustancias, trastornos por uso de alcohol y dependencia nicotina. El tratamiento sigue las líneas generales que hemos platicado en otras clases y que platicamos en alguna clase presencial. Sigue los mismos niveles de primario, en este caso se puede atender en la mayoría de los casos. Cuando hay comorbilidad psiquiátrica grave, como lo que vemos en el instituto, pues es tercer nivel de atención. Pero los conceptos son muy parecidos: usar terapia o técnicas cognitivo-conductuales de prevención de recaídas, técnicas motivacionales. Y yo les sugiero revisar la guía de tratamiento, prevención y diagnóstico del consumo de tabaco y humo ajeno, para que tengan pues estrategias con su nivel de recomendación cada una de ellas. Yo les voy a hablar, y ya lo hablamos en la clase de tratamiento farmacológico, sobre los medicamentos que están aprobados por la FDA en el caso del tabaco en Estados Unidos. Tenemos el bupropión, es un antidepresivo que al ser ingerido y absorbido se va a convertir en diversos metabolismos que van a actuar en diferentes sistemas. Va a actuar en el sistema dopaminérgico y noradrenérgico al ser un inhibidor débil de la recaptura de la dopamina. También por otras vías va a actuar liberando dopamina y noradrenalina, y es un antagonista no competitivo de los receptores nicotínicos para acetilcolina. De ahí que tenga utilidad en el tratamiento del tabaquismo. El bupropión es particularmente útil en los síntomas de abstinencia al cesar el consumo de tabaco. En sí mismo no le va a ayudar al paciente a dejar de fumar, no tiene ese efecto directo, pero si el paciente ha reducido, ha suspendido, está en algún tipo de tratamiento psicológico para dejar de fumar y está en ese proceso de reducción y puede empezar a sentir síntomas de abstinencia, es donde es más adecuado usar el bupropión, ya que mimetiza los efectos de la nicotina sobre la dopamina y la noradrenalina en esta combinación de inhibidor y estimulador. Y también al ocupar los receptores nicotínicos y ser un antagonista, no competitivo, vamos, sin un efecto activo, puede ayudar a prevenir las recaídas, ya que si llega a fumar el sujeto, esta nicotina exógena ya no va a actuar sobre los receptores, sino va a tener el efecto reforzador. Tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, pacientes con historia de crisis epiléptica o que por alguna condición médica como abstinencia al alcohol o benzodiazepinas pudiera estar en riesgo de tener crisis epilépticas, ya que puede bajar el apetito, atenuar el apetito. No se recomienda en pacientes con trastornos de la alimentación. Tiene un metabolismo hepático, por lo tanto está limitado su uso en pacientes con cirrosis hepática y también en pacientes con trastornos bipolares, ya que puede producir un ciclaje a episodio maníaco. Las dosis máximas, como ustedes saben, de este antidepresivo son 300 miligramos, aunque también algunos pacientes con 150 miligramos pueden sentir alivio de estos efectos de
La vareniclina, cuyo único nombre comercial es Champix, es otro medicamento aprobado por la FDA. En este caso es un agonista parcial de los receptores nicotínicos de la acetilcolina del subtipo alfa 4 beta 2. En este caso está indicado para cesar, para tratamientos de cesación de tabaquismo, y las presentaciones que hay son de 0.5 y 1 miligramo, que sirven para ir graduando la dosis. Tiene diversos efectos secundarios: estreñimiento, mareo, boca seca, gases, es decir, una serie de problemas estomacales y gastrointestinales, debilidad, cambio en la percepción de sabores, sueños vívidos y vómitos. Esto en algunas ocasiones puede limitar su uso. La vareniclina, decíamos, va a actuar, se va a unir a los receptores nicotínicos alfa 4 beta 2, donde va a impedir que la nicotina se adhiera a ellos. Al impedir esto, va a hacer que la nicotina pierda o disminuya su efecto reforzador positivo. Cada vez que el sujeto fuma, recuerden, está reforzando positivamente el sistema de recompensa cerebral, y al bloquear esto, lo que dicen los pacientes es como que el cigarro pierde su gusto, su chiste, su objetivo de relajación, estimulación que produce la dopamina. Entonces, al actuar en este receptor, va a producir una disminución en la liberación de dopamina y va a disminuir el efecto reforzador positivo de la nicotina. Por lo tanto, este medicamento sí lo podemos usar en un paciente que, desde luego, esté dispuesto a hacer un cambio, a dejar de fumar, y lo que implica no solamente no prender un cigarro, implica quizá a veces cambios en relaciones sociales, cambio en hábitos de salud, etcétera. Pero si el paciente está de acuerdo y se le dificulta mucho reducir el tabaco por sí mismo, este medicamento está indicado. En una gráfica diferente vemos que al fumar el sujeto inhala estas moléculas de nicotina que van a actuar en los receptores nicotínicos que señalamos, y esto va a estimular el sistema de recompensa cerebral liberando dopamina. Cuando el sujeto deja de fumar o pasa un cierto tiempo, que no es muy largo, sin prender un cigarrillo, empieza a haber una respuesta, que es lo que le llama George Kuhn, el lado negativo de la adicción, ya lo hemos platicado, y va a haber una disminución de la liberación de dopamina, lo cual es percibido como una sensación de malestar o una sensación displacentera. La vareniclina, al ocupar y bloquear estos receptores nicotínicos, pero al tener un efecto agonista parcial, va a producir una liberación moderada de dopamina, lo cual de alguna manera compensa los síntomas de abstinencia. Así que pues yo les sugeriría a pacientes que puedan costearlo, esa es una limitante, pues proponerse. En diversas revisiones sistémicas de Cochrane, que son las que yo les he mostrado, la vareniclina a dosis estándar incrementó de 2 a 3 veces la posibilidad de cesación de consumo a largo plazo, comparado con intentos de cesación sin tratamiento farmacológico. En algunos pacientes que tenían muchos efectos adversos, usar dosis menores, es decir, 0.5 miligramos, también confirieron beneficios para la cesación. Hubo más participantes que cesaron en el consumo de tabaco con vareniclina con bupropión, y hubo modestos beneficios de la vareniclina sobre la terapia de sustitución de nicotina, que son los parches o los chicles, y que no voy a hablar de ellos, pero es otra de las formas que tenemos para manejarlos. Aún así, la vareniclina parece ser mucho más efectiva. No hay una evidencia de que el usar vareniclina a largo plazo, no es clara esta evidencia, pueda ayudar a prevenir las recaídas, de ahí que sea importante que el paciente tenga otro tipo de intervenciones psicosociales. No se puede descartar su asociación con algunos efectos adversos graves, como trastornos psiquiátricos o algunos eventos cardiovasculares, por lo que en estos pacientes hay que darles un seguimiento mucho más estrecho.
En esta otra revisión donde se compara el bupropión, la vareniclina y la terapia de sustitución de nicotina, las tres incrementan las posibilidades de cesar el consumo con pocos riesgos. La combinación de varios tratamientos de sustitución de nicotina, por ejemplo, usar parches y chicles al mismo tiempo, parece ser tan efectiva como la vareniclina y es más efectiva que usar en un solo tipo de terapias de sustitución de nicotina. Es decir, un paciente que fuma mucho puede usar 2 parches y estar masticando chicles y no es ningún problema, ¿no? Se irá disminuyendo gradualmente. En Europa y en otras épocas, porque ahora ya no es fácil conseguir este medicamento, la citicina es un medicamento usado en Europa, parece tener también un efecto seguro, efectivo y donde se encuentra disponible, pues también es una alternativa. La nortriptilina es un antidepresivo tricíclico que en realidad ayuda a bajar la ansiedad, a tener cierto efecto sedante. Y en esta última revisión que les señalo en esta lámina del 2013, continúa señalando la necesidad de monitorear los efectos adversos de la vareniclina. Para terminar, en esta gráfica vemos un algoritmo que está en un artículo que tienen en su carpeta, que me gustó porque es muy sencillo y que nos habla acerca de qué estrategias y qué tratamientos usar en el caso de los fumadores que acuden a tratamiento. En el caso de los que desean dejar de fumar, hay que hacer una valoración en donde se investiga tratamientos previos, tipo de tabaquismo, si es una persona que está embarazada o que está en riesgo de estar embarazada, si es menor de edad, si tiene otros problemas psiquiátricos, médicos, etcétera. Y también como cuál podría ser su gusto, no una cesación abrupta, una cesación gradual. Y vean que en primera instancia recomienda como primera línea de tratamiento el uso de tratamientos de sustitución de nicotina combinados. Esto que les platicaba de parches o chicles usados simultáneamente, sobre todo en pacientes graves. En esta primera línea también incluye la vareniclina y en la segunda línea señala el uso de un tratamiento de sustitución de nicotina único o el uso de bupropión, ya sea con el sustituto de nicotina o no. En tercera línea señala la clonidina, nortriptilina, sprays nasal de nicotina que no se cuentan con ellos acá en México. Y ya en otro nivel, también lo señala como no como una opción, sino como algo agregado. Terapia de grupo por individual, intervenciones por internet o por teléfonos para buscar la abstinencia. A partir de este algoritmo podemos ver que en el caso de que haya una tropezón, como yo le llamo, una recaída propiamente, pues qué hacer. Y también en caso de que los pacientes no quieran dejar de fumar, pues siempre hacer algún tipo de sugerencia, consejo y recomendación. Con esto vamos a terminar esta clase y vamos a continuar próximamente con otras sustancias. Muy buenas tardes y hasta luego.